conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y bien, ya tenemos en línea a nuestro Otoniel Martínez. Hoy es jueves de historia. Él es abogado y docente certificado por la World Climate Foundation como educador global, embajador del Climate Action Project en Venezuela, con diplomado en Historia de Venezuela, Historia de las Américas e Historia General. Por eso lo contactamos para que hoy nos hable de conservación del patrimonio histórico. Yo sé que esto es un tema que vamos a desarrollar a nivel nacional. Sin embargo, no sé si tienes algo que comentar acerca de ese programa que ha publicado la alcaldesa de Barcelona acerca de pues ese mantenimiento y recuperación del casco histórico, que pareciera pues un programa que, bueno, no sé que tenga de parecido a otro, pero todos los alcaldes han hablado de esto y no sé cuál sea la situación, que yo sé que tú eres barcelonés, de por lo menos en materia de tus expectativas de cómo está el casco histórico de Barcelona. ¿Cómo estás, Otoniel? Bienvenido. Hola, feliz día, María Alejandra. Bueno, valga señalar acá lo siguiente en relación con el patrimonio histórico, ¿no? Tenemos una ley, que es la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Esa ley, a su vez, que es una ley recientemente ha sido reformada, ha sido en cierta manera adaptada al paso del tiempo. Tenemos que considerar que hay elementos importantes que determinan el porqué de esa ley. La ley, que ya tiene un buen tiempo en vigencia, obedece a su vez a la necesidad de conservar el patrimonio histórico y cultural como un objetivo fundamental de la UNESCO, las Naciones Unidas a través de la UNESCO. Esto ya viene a finales de los años 50, la década de los años 50 del siglo XX. ¿Para qué? Para armonizar el valor de la ciudad, el valor de lo que era la ciudad, la construcción, la intervención humana en la expansión de una ciudad y sus huellas en el tiempo, y dejarlo como parte de una memoria y del legado cultural, del legado histórico y de la evolución de cada sociedad. Esa es la función esencial del porqué la conservación patrimonial y el porqué de la ley de protección de patrimonio histórico. Pero está prevista, por ejemplo, en la ley esa posibilidad de, más allá del cuidado, el financiamiento, sanciones, a ver. Bueno, más allá de esto, sí está previsto en las leyes, la restauración patrimonial, mira, todo lo que es mantenimiento, lo que es la restauración, lo que es el rescate de bienes constitutivos del patrimonio cultural está enmarcado dentro de la ley de patrimonio cultural, y a su vez el Instituto de Patrimonio, que es quien rige o debe regir cuáles son las bases, cuáles deberían ser las bases de esa conservación. Lo que hay que considerar, María Alejandra, ¿con posibilidad de financiamiento internacional? No, sí, eso no tiene ningún inconveniente, siempre y cuando el financiamiento, pues eso ya son otras cosas, no, ya eso tiene que más que todo con la Hacienda y con la administración y la contabilidad del organismo que lo esté llevando a cabo. No me quiero meter en ese camino. Lo que tiene que ver fundamentalmente es que el trabajo o los trabajos que se hagan cumplan efectivamente con restaurar. El término restaurar es bien complicado. Sí. Es bien complejo. Hace falta especialistas. Sí, muchas veces pensamos o se piensa que el común denominador, que restaurar es poner las cosas tal cual como estaban, y de repente no sabes cómo estaban. Y entonces, bueno, hay que hacer trabajos de investigación para determinar si existen las posibilidades de restaurar efectivamente la obra a lo que tenía antes. La mayoría pensamos que restaurar es volver a ver como era antes. Bueno, te voy a hacer un ejemplo de esa polémica que hubo de la Casa Fuerte acá, ¿no? En Barcelona. Ajá. Cuéntanos, o sea, ¿estuvo bien, estuvo mal? Porque no es a como veníamos viéndola, como se restauró en su momento. Y eso tiene unos años. Hubo muchas críticas al respecto. Exacto, porque la Casa Fuerte no era un fortín, no era una fortaleza militar. La Casa Fuerte era un convento, empezando por allí. Al ser un convento, las paredes, el ancho de las paredes no puede ser nunca el de un castillo. Si has ido alguna vez a uno de nuestros castillos coloniales, te vas a dar cuenta del ancho de las baterías. Ojo, y cuando digo de los castillos es porque aquí no tenemos un modelo de referencia, porque el fortín, el llamado Fortín de la Magdalena, que en realidad era una batería, se llamaba batería porque hay que conocer de ingeniería militar. Incluso si vas a restaurar una obra de ese tipo, tú tienes que conocer de ingeniería y arquitectura militar. Exacto. El caso es que esas paredes de la Casa Fuerte son mucho más delgadas.
cualquier recubrimiento la comprometía severamente, la podía comprometer severamente. Y buscando restaurar, buscando hacer cosas que tal vez podían verse a como se pensaba que se podían ver, no es el fin, o no era el fin de lo que se quería, de lo que se debió haber hecho. Por eso ese proceso que inició no continuó. Si te pones a ver bien, te ves como que se hizo como un friso de una parte de la casa fuerte y el resto no se hizo. No se hizo. No se hizo precisamente por eso, porque la polémica se llevó por delante a quien estaba haciendo un trabajo no consono con lo que era el trabajo de arquitectura. Además, te voy a decir algo que yo vi cuando se estaban haciendo las obras. Para hacer ese trabajo se requiere de maestros, verdaderos maestros, no con todo el respeto de que me merece la profesión de un albañil o maestro de obras. No cualquier maestro de obras ni cualquier albañil estaba en condiciones de trabajar en una estructura de tipo colonial. Por favor, hay que conocer de eso, hay que estar formado para eso. Y aquí en la zona, y aquí en Venezuela, normalmente no existe, no me equivoco con esto, no existe un instituto dedicado a la formación de esas personas que van a hacer ese tipo de trabajo. Me refiero no al arquitecto, no al diseñador, no al jefe, el inspector, ni siquiera al contratista que le den el trabajo. Me refiero a quien va a ejecutar directamente la obra, quien va a trabajar directamente con sus manos sobre la obra. No hay formación de ese tipo de personal y bueno, entonces encontramos que hay gente que va batiendo como si estuviesen haciendo el friso o el muro de una casa, pues y no es así que se hace el trabajo cuando la gente viene a ver patrimonio histórico. Fíjate, no lo digo por la casa fuerte nada más, lo digo por otra construcción. Claro, pero mira, fíjate, existe entonces la norma de patrimonio histórico y te preguntaba acerca de las sanciones, porque o sea, las autoridades no pueden hacer lo que quieran, deberían cumplir y enmarcarse en esto, y también un llamado a la ciudadanía para que cuide. Sí, no, claro, por supuesto, las sanciones son alterar gravemente, alterar el sentido histórico, la originalidad de los trabajos, es objeto de sanciones. Y también las personas, hay que tomar en cuenta mucho esto. Yo recientemente vi en esa foto, sabes que ahora estamos llevando se llevan a los estudiantes de los colegios a ciertos determinados sitios para que se tomen fotos, ¿no? Correcto. He visto en la Casa Fuerte nombres tallados, ¿no? Me imagino que son estudiantes que ponen promo tal, y lo he visto se ve en un muro de la Casa Fuerte. Yo llegué a ver eso en una foto. Inclusive también en la Magdalena he visto algunas pequeñas, pero son letras pequeñas. Tú no puedes estar rayando, tú no puedes estar dañando, tú no puedes estar causando un daño, algo patrimonial solamente porque la gente va y también deja la huella y raya y utiliza. Una falta de respeto tremenda, sí. Tremenda. Entonces, caramba, eso hay que considerarlo. Entonces, la situación acá en cuanto a la Barcelona, siempre desde hace muchos años decretada como ciudad colonial de Venezuela, como patrimonio histórico, el centro colonial de Barcelona. Sí es patrimonio histórico el centro colonial de Barcelona, sí claro, lo es, claro, declarado. Sí, claro, mencióname algunos que tengamos aquí en la zona que quizás algunas personas no están informados y es importante que lo conozcan. Lo que son obras de patrimonio histórico. Sí. Bueno, en el mismo centro de Barcelona, que ya tiene varios de por sí, que tiene la Catedral de Barcelona, que es la de origen hispánico, de origen colonial, la primera en Iberoamérica de la época colonial. Tienes el Teatro Cajigal, que también está en el centro. También tienes a la iglesia Ermita del Carmen. Tienes a la iglesia La Gruta, que está las ruinas de la iglesia San Felipe, que está delante de lo que es hoy en día la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en el sector Portugal de Barcelona. Esos son sitios de patrimonio histórico y colonial. Pero el casco histórico como tal es patrimonio o no, o algunas claro, María Alejandra, desde hace muchísimos años Barcelona al ser decretada ciudad colonial es patrimonio histórico. Y de hecho la ciudad tiene todos los motivos para hacerlo. En Barcelona nada más, sin ir muy lejos, la casa del Museo Anzoátegui, el antiguo Museo de la Tradición, es la tercera casa que se hizo en la ciudad. Y de hecho, al ser la tercera casa, es la única de las primeras casas que se hicieron que aún se mantiene en pie, y es la casa del Museo Colonial de Barcelona. Allí, todo ese sector, todas esas zonas, cuando se vaya a hacer, o cuando se van a hacer los trabajos de frisado, de arreglo, deben considerar los materiales con que se hizo. Deben respetar los materiales, porque el peso, cierto tipo de pinturas o cierto tipo de friso sobre lo que son las estructuras originales de caña
y de baré, que es lo que llamamos el barro, pues esto le sobrecarga un peso que no puede aguantar. Sí. Y eso pues se va deteriorando. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de trabajo. Ojalá se hagan unos buenos trabajos, de verdad que sí, porque de paso lo necesita. Yo camino como barcelonés, yo amo mi ciudad, la camino muchísimo, me encanta mi Barcelona. Sí. Y la defiendo mucho y me duele mucho. No, por eso lo mencionaba al principio del programa, porque valga la redundancia usada en otro sentido, hay un programa publicado por la alcaldesa Sugey de cuidado y recuperación del casco histórico, pero esta ha sido una constante de diferentes alcaldes con sus aciertos y desaciertos, ¿no? Bueno, sí, claro. Ahora, lo que sí es que está visto es que el rescate de las calles es necesario y se está haciendo. Eso es importante, hay que empezar por allí, por la vialidad y el paso, sí. Eso es tremendo, eso sí hay que reconocerlo y decirlo, oye, qué bien, porque es precisamente. Claro, pero ahí hay que mantener un cuidado, ¿no? Hay que recordar que son angosticas, con las aceras altas, por esa situación de la cercanía del río Neverí y todo esto. Claro, ¿no? Claro. Hay una parte donde sí me llamó la atención y me parece positivo, sí, porque si se va el plan de programa, pues de restauración que se está haciendo, que se va a hacer en Barcelona, que ya empezó, de hecho se empezó el arreglo de las calles, esto va a considerar colocar el acceso de personas que tengan algún tipo de discapacidad, por ejemplo los invidentes o que tengan problemas de dificultades motrices. Eso está muy bien hecho, porque se busca es que todos puedan tener acceso a esa zona. Ese tipo de apertura, eso es bueno, porque eso no deforma ni nada, eso más bien todo lo contrario. Eso permite el acceso de más personas y de repente también ayudar a crear la conciencia de que todo trabajo que se hace es para disfrute de todos y de todas las generaciones, ¿sabes? Que bueno, el tiempo. Tú dices que no hay mucha profesión, pero sí están los antropólogos, sí sería importante asesorarse con quienes saben para mantener esa fachada histórica y conservar, ¿no? En medio de estos cambios. Es siempre una alerta que hay que tener y buscar a los profesionales. Claro, buscar trabajar con profesionales adecuados. Sí hay, pero me refiero, María Alejandra, que es específico a lo que es la arquitectura. Exacto. La arquitectura colonial, hay quienes tienen que saber de arquitectura religiosa, de arquitectura militar, de la época, son dos cosas totalmente diferentes. Un equipo multidisciplinario en realidad. Sí. Claro. Bueno, y ahí está la ley para apoyarse, para conseguir el financiamiento, los recursos necesarios y que de verdad se cuide y no estén cambiando nuestra historia. Bueno, muchísimas gracias, Otoniel. Importante tu precisión y además oportuna en este momento. Otoniel Martínez, abogado y docente certificado por la World Climate Foundation como educador global, embajador del Climate Action Project en Venezuela, con diplomado en Historia de Venezuela, Historia de las Américas e Historia General. Síganlo en sus redes sociales, Instagram, @OtoMartinez67. Ya son las 10:30.